Bien, hermano, pueden ir a sus Biblias, Gálatas capítulo 1, Gálatas 1, versículos del 1 al 5. Ese será el texto que vamos a estar estudiando el día de hoy. Gálatas 1, del 1 al 5. Leo para ustedes, dice la bendita palabra de Dios. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El título que le he puesto al mensaje el día de hoy es una breve introducción. Ya van a entender por qué le puse así, una breve introducción. Y bueno, a manera de introducción de este mensaje, vamos a rescatar unos cuantos detalles importantes. La carta a los Gálatas, hermanos, ha sido llamada la carta magna de la libertad espiritual. No la carta magna en un sentido teológico, como un tratado. En ese caso es Romanos por excelencia, la carta magna, ¿no? La que nos expone toda la doctrina. Pero Gálatas es la carta magna en cuanto a la libertad espiritual, el grito de guerra de la reforma protestante y la declaración de independencia del cristiano. Cuando digo declaración de independencia, me refiero independencia de qué. Bueno, y eso es lo que vamos a ver precisamente también en esta epístola. ¿De qué es que hemos sido libertados, no? Claramente, hermano, es el decreto de libertad espiritual que el Espíritu Santo entrega a quienes han creído en Jesucristo como Señor y Salvador. Muchos historiadores de la Iglesia sostienen que Martín Lutero puso los fundamentos de la Reforma al escribir su comentario sobre Gálatas. Muy conocido ese comentario. No sé, espero algunos de ustedes puedan encontrarlo. Está en línea, es fácil, está muy accesible, no tiene ninguna restricción. El comentario de Lutero de la epístola a los Gálatas. Y como digo, se cree que este comentario ayudó a poner lo que son los cimientos de la Reforma, precisamente del siglo XVI. Y este gran reformador alemán dijo lo siguiente respecto a Gálatas. Dice: la carta a los Gálatas es mi epístola. Solo como aclaración, si bien él se convirtió o entendió, mejor dicho, lo que es el Evangelio a partir de Romanos, de una serie expositiva que él empezó sin saber sobre el libro de Romanos, cuando llegó al capítulo 1, versículo 16 y 17, cuando habla del evangelio de la justicia, ¿verdad?, que obra por fe y para fe. Fue Gálatas, por decirlo de alguna manera, no fue Gálatas para él solamente. Gálatas, hermanos, es por excelencia la epístola que trata con el tema de la justificación por la fe sola. ¿Sí? Romanos la trata definitivamente y tiene abundante material, pero el tema de Gálatas es ese específicamente. Y entonces, en ese sentido, Lutero decía: la carta a los Gálatas es mi epístola. Estoy unido a ella en matrimonio, por decirlo de alguna manera. Gálatas es mi Catalina. ¿Saben quién era Catalina, verdad? La esposa de Lutero. Fue con base en este estudio meticuloso y sumiso de las Escrituras sobre el libro de Gálatas, que Lutero, en especial de Gálatas, que Lutero descubrió el plan de Dios de salvación por la gracia que obra mediante la fe. Ahora, eso solo como comentario. Quizás, hermano, debido
a que Pablo mantuvo un interés tan intenso en el asunto de la salvación en Cristo por gracia y en los ataques violentos contra el evangelio por parte de los judaizantes, que Gálatas es la única de las epístolas que no ofrece palabras de encomio a sus lectores, encomio o elogio. Es la única epístola. Interesante. Tras una salutación breve, y por eso le puse así, una breve introducción, porque en realidad es breve comparada con las otras epístolas. Y tras esta salutación breve, el apóstol enuncia de inmediato el problema que motivó su redacción. En el capítulo 1, versículos 6 al 7 leemos: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Esa es la urgencia y esa es la razón de por qué Pablo escribe esta epístola. Que dicho sea de paso, es la primera de sus epístolas. Es la primera. De ese punto, de este punto del versículo 6 de Gálatas 1 hasta el final, Gálatas 6:18, la carta es como una espada llameante que empuña un corazón encendido. Realmente Pablo estaba muy sentido, muy dolido con lo que estaba pasando en estas iglesias. De hecho, tenemos que hablar en plural, por si acaso, porque los Gálatas era una región en el Asia Menor, lo que hoy día sería el sur de Turquía, centro-sur de Turquía, y está enfocada o está dirigida específicamente a 4 ciudades que se encuentran allí, que son Antioquía de Pisidia, Iconio, Derbe y Listra. Entonces, por eso tenemos que hablar en plural, porque fueron varias iglesias. De hecho, estas iglesias fue de las primeras que fundara el apóstol en su primer viaje misionero. Eso también es importante. Fue de las primeras iglesias que el apóstol estableció en su primer viaje misionero. Ya las había visitado una segunda vez en su segundo viaje, y después entonces es que viene esta epístola que, dicho sea de paso, fue escrita desde Corinto. Estaba en su segundo viaje, pero ya estaba en Corinto, ya estaba en Europa, y entonces les escribe a los Gálatas. Y entonces, precisamente poniéndonos en el contexto, ¿qué fue lo que Pablo vio que estaba ocurriendo en las iglesias de Galacia cuando pasó esto mismo? Y por eso, otra vez, mire cómo dice el versículo 6: estoy maravillado de que tan pronto, en cuestión de un par de años, fue que sucedió esto. De que ellos recibieron el evangelio de la gracia y ya se estaban volviendo a las obras. Fue en cuestión de tiempo. Pareciera extraño, hermanos, que Pablo tenga palabras elogiosas para los creyentes mundanos, disidentes, inmorales e inmaduros de Corinto, pero ninguna para los santos de Galacia. Y digo esto porque si ustedes leen 1 Corintios 1, versículos 4 al 7, allí está elogiando a los corintios, a los santos de Corinto. Pero para los de Galacia no tiene ninguna. La diferencia, hermanos, radicó en que a pesar de la situación deplorable de los corintios, el mayor problema allí, con excepción del tema de la resurrección, que ese era un tema doctrinal, no era pertinente tanto a la doctrina. O sea, los problemas que había que corregir en Corinto no eran tanto doctrinales como en la manera como debían vivir. Ese era el problema de los corintios, ¿verdad? Sin embargo, en las iglesias de Galacia, el corazón mismo del evangelio estaba siendo menoscabado por falsos maestros. Y esto son palabras mayores. Hermanos, así, para que ustedes tengan presente que la epístola a los Gálatas es un solo regaño de principio a fin. Esos Gálatas. Sí, tal cual. Y es lo que vamos a estar viendo en esta serie.
un regaño, una reprensión, precisamente porque estaban abandonando el evangelio de la sola gracia por la sola fe en solo Cristo para volver a las obras. Así como los falsos maestros acerca de los cuales Pablo advirtió a los ancianos de Éfeso, en Hechos 20:30, cuando dice que tengan cuidado porque ¿verdad? Vendrán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño y todo esto. Los judaizantes se levantaron del interior de la iglesia misma con la intención de hablar cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Los judaizantes causaban gran confusión en las iglesias y pervertían con serias distorsiones el evangelio de Cristo. Enseñaban que los gentiles deben convertirse en judíos mediante la circuncisión antes que pudieran convertirse en cristianos. Oigan esto. Bueno, póngale que ya aceptaban el hecho de que también la salvación había llegado a los gentiles, pero ¿qué decían o qué enseñaban estas personas? Que antes de cristianos ellos deben circuncidarse, antes que nada. Tienen que seguir lo mismo que nosotros hacemos. Y que todos los cristianos, tanto judíos como gentiles, eran justos delante de Dios solo si permanecían subyugados a las leyes, regulaciones y ceremonias mosaicas, convirtiendo así el cristianismo en una extensión de su sistema tradicional de justificación por las obras. En otras palabras, los judaizantes entendían, creían y enseñaban el cristianismo no como el evangelio, que es la buena noticia, sino simplemente como una modificación del judaísmo, básicamente. El mismo sistema con una añadidura más: Cristo. Oye lo que estoy diciendo, con una añadidura más: Cristo. ¿Ustedes se imaginan? Eso era básicamente el sistema judaizante. Ustedes saben, Cristo no es una añadidura más. Es el corazón del evangelio. Y es Cristo más nada, más nada. No obras, no circuncisión, no. En otras palabras, se estaba pisoteando el evangelio de la gracia. De hecho, que también Gálatas está muy conectado con Hebreos en ese aspecto, porque Hebreos también está dirigido a judíos, precisamente, que querían volver a judaizar, ¿cierto? Y por eso las severas advertencias a los hebreos, ¿no? Y en ese sentido, estas personas estaban pisoteando el evangelio de la gracia. Es lo que Hebreos llama, o la advertencia que Hebreos hace, sobre todo en el capítulo 10, de tener cuidado, ¿no es cierto? De que teniendo el conocimiento de la verdad, ¿qué dice? Menosprecien al Hijo de Dios, pisoteen su sangre, la tengan por inmunda. Bueno, eso es lo que estaban haciendo los judaizantes aquí. Estaban pisoteando el evangelio y en su lugar se ofrecía el evangelio de las obras, que para nada es evangelio. La sola palabra, ¿qué significa? Buenas noticias. Cuando un beneficio depende de algo que yo tengo que ganar, eso no es una buena noticia, es simplemente lo obvio, ¿no es cierto? Eso se cuenta como un salario, dice Pablo en Romanos. No, la buena noticia es, como ustedes ya saben, que no tienes que hacer nada. Esa es la buena noticia. No tienes que hacer nada para salvarte a ti mismo. Bueno, por eso, hermanos, el apóstol no vaciló en maldecir a los que tal hacían y enseñaban, como dice en el versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Esa frase quiere decir que Pablo en sus primeras visitas ya lo había dicho, específicamente en la segunda visita. Ya lo había advertido a estos hermanos. Ojo, tengan cuidado. Si algunos predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema.
Así que esto no era nuevo, en otras palabras. Ya los gálatas lo habían escuchado. Pero además de enseñar la necesidad de ser circuncidados y guardar la ley mosaica, los falsos maestros también dirigían sus ataques personales a Pablo con la intención de desacreditar su autoridad y por ende su doctrina. Y es que, hermanos, una forma de negar la veracidad de un mensaje es negar la autoridad de quien lo comunica. ¿Escucharon eso? Una forma de negar la veracidad de un mensaje es negar la autoridad de quien lo comunica. Y eso era lo que estaban tratando de hacer los judaizantes a toda costa. Tratando de convencer a estos hermanos, de que Pablo no era quien decía ser. De que Pablo no era uno de los 12. ¿Sí? Y entonces él, por tanto, no tenía la autoridad que dice tener para decirnos lo que tenemos que creer y lo que tenemos que vivir. Estaban socavando su autoridad porque sabían que si lograban poner en tela de juicio su autoridad, su mensaje también quedaba en tela de juicio. La iglesia en Galacia había recibido de Pablo el verdadero evangelio de la gracia y lo había creído hasta que algunos falsos maestros llegaron tras su partida. Por eso repito lo que Pablo les advirtió a los efesios: tengan cuidado porque vendrán. Hermanos, esto no es que puede pasar que vengan. Les digo algo, vienen. Y les digo algo, no van a venir allá a otras iglesias. No, aquí. Vienen. Han venido y van a seguir viniendo. Estoy hablando aquí, Iglesia Bautista Reformada de Cristo. Al parecer, los judaizantes habían convencido a algunos de los miembros de la iglesia de Galacia de que Pablo era un apóstol que se había nombrado a sí mismo y sin una comisión divina. Por eso, al comienzo de la carta, Pablo omitió los saludos personales acostumbrados y procedió de inmediato a establecer la autenticidad de su autoridad apostólica, acerca de la cual va a entrar en detalles más adelante. Porque a partir del versículo 11 hasta el capítulo 2, verso 21, de eso se trata. Pablo defendiendo su apostolado. Eso no solo fue problema en Corinto, aquí también. Y en esta breve introducción, como le hemos puesto, 3 cosas básicas veremos. Pablo resume su autoridad, o sea, su derecho a hablar. Vamos a ver su mensaje, o sea, son las verdades que comunica y cuál es su motivo o su razón para hablar. En primer lugar, hablemos de su autoridad. Pablo, apóstol de Jesucristo. Esto está en el versículo 1a. Un apóstol, antes de seguir, para establecer esa autoridad como apóstol, entonces Pablo va a establecer esta autoridad sobre 3 bases. Primero, hermanos, con base en su derecho al título de apóstol, por eso se llama apóstol, no porque él se puso ese nombre, no, sino porque alguien más se lo puso. Segundo, la base de la manera en que fue elegido para tal oficio, ahí nos va a decir cómo es que fue elegido. Y tercero, basado en su relación con los otros hermanos en la fe. Entonces, primero hablemos del título de apóstol, versículo 1a, Pablo, apóstol. Un apóstol, hermanos, es aquel que es enviado con una comisión. En un sentido general, ¿no es cierto? Es uno que ha sido enviado con una comisión específica. Esto como cuando mandaron de la iglesia de Antioquía a Pablo y a Bernabé, ¿verdad? Como apóstoles, en el sentido de que iban a llevar el mensaje del evangelio a otros lugares. Entonces, pero en el sentido más estricto, hermanos, es un enviado, embajador o mensajero que ha sido escogido e instruido por Jesucristo. Y esto es fundamental.
Ha sido escogido e instruido no por hombres, como él mismo dice, sino ¿por quién? Por Jesucristo. Como su emisario especial para la proclamación de su verdad durante los años formativos de la iglesia. Y digo durante los años formativos de la iglesia porque una vez se mueren estos apóstoles, ¿quiénes lo sucedieron? Ninguno. Ninguno sucedió a los apóstoles. Esto no es por sucesión. Otra vez, esto fue por elección e instrucción directa de Jesucristo, de nadie más. No era como a los pastores que otros le imponen las manos, ¿verdad? No, ese no es el caso de los apóstoles. ¿Ok? En su empleo básico y técnico, entonces, el término se aplicó al grupo original de los 12 hombres a quienes Jesús eligió al comienzo de su ministerio terrenal, exceptuando a Judas, por supuesto. Jesucristo mismo lo sabía. Y que fueron apartados para poner los cimientos de la iglesia primitiva y ser los canales de la revelación completa y final de Dios. ¿Oyeron esto? Ellos fueron escogidos para ser los canales de la revelación completa y final de Dios. Por eso nosotros tenemos como regla de oro que ¿quiénes tienen la interpretación final de la Escritura? Los apóstoles. Porque fue a ellos a quienes se les dio a conocer los misterios del reino, no a otros, fue a ellos. Pablo mismo se refiere a los misterios en Efesios y en Colosenses y en otras epístolas. Misterios que en otro tiempo no se habían dado a conocer, ahora han sido revelados, solo a ellos. Y claro, y a través de ellos, a la iglesia, por supuesto. También recibieron poder de lo alto para sanar y expulsar demonios como señales que verificaban su autoridad divina. Por eso nosotros creemos que en tiempo de los apóstoles esos dones estaban vigentes, porque apenas se estaba estableciendo el fundamento. Sí. Y solo ellos que fueron comisionados directamente por Jesucristo tenían esa autoridad para confirmar que la palabra que ellos estaban enseñando era en realidad palabra de Dios. Como ya no hay apóstoles, tampoco hay milagreros. Válgase el término. Ya no, esos dones ya no tienen vigencia. Seguimos. Estoy tocando muchos temas por ahí, ¿no? Pero hermano, solamente estoy tratando de seguir el texto. Debido, hermanos, a que Pablo no se contaba entre los 12 originales, ¿verdad? Le fue necesario defender su apostolado como ellos no tuvieron que hacerlo. Ustedes no van a encontrar a Pedro, a Juan o a cualquier otro defendiendo su apostolado, ¿verdad? Pues, los vieron a ellos caminando con el Señor 3 años, etc. Pues bueno, en ese sentido no tuvieron que hacerlo. Y como una de las cualidades necesarias era haber sido testigo de Cristo resucitado, Pablo explicó a la iglesia de Corinto que entre su resurrección y ascensión, primero Jesús, esto está en 1 Corintios 15, versículos 5 al 8, Jesús apareció primero a Cefas, o Pedro, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos. ¿Sí? Todos ellos fueron testigos de su resurrección. Claro, no es el único requisito, ¿verdad? Porque en ese sentido, pues, hubieran sido 500 apóstoles. No, ese no es el único. Solamente estoy diciendo que era uno de los requisitos. Después apareció a Jacobo. ¿Cuál Jacobo? Su hermano, Santiago. Después apareció a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, gracias a Dios no fue abortado, me apareció a mí. Eso lo dijo Pablo a los corintios, como digo, porque ellos también estaban dudando de la autoridad del apóstol. Y le está diciendo, miren, ¿Ustedes creen que yo no soy testigo de Cristo resucitado? Y él les dice entonces esto. Yo también, al último de ellos como un abortivo.
Y mis hermanos, por supuesto que Pablo fue testigo de la resurrección de Cristo de una manera especial. Lo acabamos de leer en Hechos capítulo 9, ¿no es cierto? Mientras se desplazaba hacia Damasco para arrestar y encarcelar a los cristianos, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayó en tierra. Oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pregunta: ¿Saulo fue testigo de Cristo resucitado? Pero por supuesto, aquí lo vemos. Y este es un libro histórico, ya lo vimos, ¿no? Hechos. Por medio de Ananías, un hombre piadoso que vivía en Damasco, el Señor declaró lo siguiente respecto a este enemigo a muerte del evangelio convertido a él. Estas palabras dan todo el significado, todo el sentido a lo que al hecho de que Pablo es un verdadero apóstol de Jesucristo. Mira lo que le dice, porque Ananías le dice: Señor, pero pues es que yo he escuchado que este hombre tiene cartas en sus manos para arrestar a los creyentes. ¿Y cómo tú me dices que vaya y que los sane? ¿Y qué le dice el Señor? Versículo 15. Ve, porque instrumento escogido. ¿Quién es el que escoge otra vez en temas de apostolado? ¿La iglesia? ¿Los otros pastores? Cristo. Instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿Qué hacemos con este texto? Más claro no se puede. Tal como el Señor actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, dice más adelante en Gálatas 2:8, actuó también en Pablo para con los gentiles. Claro, no exclusivamente a ellos, ustedes saben, como dice ahí mismo, instrumento me escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de quienes, de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Y ustedes saben que cuando Pablo llevaba el evangelio, ¿a quiénes iba primero, de hecho? A los de la circuncisión. Así que, claro, su énfasis principal era los gentiles, pero no exclusivo. Segundo, la manera como fue escogido. Ya hablamos del subtítulo, ¿quién se lo dio? Ahora, la manera como fue escogido, versículo 1b. No de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. Con motivo de las acusaciones de ciertos falsos maestros, según las cuales Pablo era un apóstol fraudulento e ilegítimo que carecía de autoridad para enseñar y dirigir a las iglesias, él declaró con firmeza que la suya no era una comisión humana porque no había sido enviado por parte de hombres. Pregunta: ¿fue Matías un apóstol? Sí. ¿En qué sentido? En el sentido de que unos hombres, los mismos apóstoles, lo comisionaron. En ese sentido, no tenemos ningún problema. Ahora, como dice Pablo aquí, ¿verdad? Como estamos diciendo, Pablo está diciendo que lo de él no fue por hombres, no fue de hombres ni por hombre. ¿Sí? Por si las dudas. Matías no viene a sustituir a Judas. ¿Quién lo sustituyó? ¿Y quién lo puso? El mismo que puso a Judas, lo puso a él. Tampoco, hermanos, se había nombrado a sí mismo, él, ni por hombre le había sido asignada la comisión divina. No, tampoco. Ningún medio humano tuvo parte en la asignación de su comisión apostólica. Su llamado al apostolado no fue mediado por ceremonias o recursos humanos, ni siquiera por la imposición de manos de un grupo de líderes, como en el caso de Matías, en el caso de Bernabé u otros tantos. No fue así. El llamado original de Pablo al apostolado vino directamente por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Jesús, hermanos, llamó a Pablo y lo apartó antes de haber tenido contacto alguno con los demás apóstoles. Es lo que vamos a ver más adelante en versículos 17 y 18.
Imagínense, fue hecho apóstol sin ni siquiera todavía tener contacto con nosotros. Tras varios años de preparación divina, fue enviado para empezar su trabajo entre los gentiles por intervención directa del Espíritu Santo, ¿ve? Cuyo encargo divino fue reconocido por los líderes de la iglesia de Antioquía. Esto está en Hechos 13, 2 al 3. Pero bueno, esa comisión de los líderes de Antioquía fue algo meramente humano, pero en sí su apostolado fue establecido directamente ¿por quién? Por Jesucristo. La autoridad de Pablo no fue dada por los hombres ni por él mismo, sino por Dios. Y su derecho para instruir a los Gálatas se fundaba en esa prerrogativa divina. Pablo, hermanos, nunca perdía la oportunidad de mencionar la resurrección. Me llama la atención, estuve pensando sobre esto, es verdad. Con mucha frecuencia Pablo trae a colación el tema de la resurrección. En Efesios 1 también, hablando de la superabundante riqueza que tenemos en Cristo, ¿verdad? Y del poder que nos auxilia, que está con nosotros, y hace mención de la resurrección. Y aquí hace lo mismo exactamente, dice, el Dios que nombró a Pablo era nada más y nada menos que el Dios, el Padre que resucitó a Jesucristo de los muertos. Y alguien tiene que decir, bueno, ¿por qué Pablo trae a colación el tema de la resurrección para casi todo? ¿Qué tiene que ver lo uno con lo otro? Hermanos, la respuesta es sencilla. El mismo poder que operó en Cristo para levantarlo de los muertos fue el mismo que operó en Pablo para ser comisionado como el apóstol de Jesucristo. Tiene todo que ver, todo que ver. Por eso hace mención de la resurrección aquí. Ahora, hablemos de su relación con los demás hermanos en la fe. Versículo 2. Ya hablamos de su título de apóstol, ya hablamos de cómo fue escogido apóstol o elegido apóstol, y hablemos de su relación con los otros hermanos. Versículo 2. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. La tercera base de la autoridad de Pablo queda implícita en su referencia de hermanos, aplicada a personas que le acompañaban durante su ministerio, por un lado, y por otro, su relación con las iglesias de Galacia. Hermanos, como apóstoles, esto es importante, como apóstoles, estos hombres hablaban a la iglesia no en representación de la iglesia, como los sacerdotes hacían. Ellos oficiaban delante de Dios, pero de parte de Israel, ¿sí? En representación de Israel. No, esa no era la función de los apóstoles, no en representación de la iglesia. Nunca se habla de ellos como apóstoles de la iglesia, ¿verdad? Sino como apóstoles de Jesucristo para servir a la iglesia. En ese sentido, la función del apóstol es más como la función de un profeta, que está delante del pueblo, pero ¿de parte de quién? De Dios. Esa básicamente es la función de los apóstoles, o era la función de los apóstoles. Jesús dijo a los 11, y digo a los 11, porque ya en este contexto Judas se había ido. En Juan 13:20 dice: de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, ¿qué? Me recibe a mí. ¿Oyeron eso? El que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. O sea, si estos hermanos habían sido comisionados directamente por Jesucristo, recibirlos a ellos era recibir ¿a quién? A Jesucristo mismo. Es más, la iglesia deriva su doctrina de los apóstoles, quienes a su vez la recibieron directamente de Dios. Más adelante, en Juan 14, versículo 25 al 26, les dijo: os he dicho estas cosas estando con vosotros. Ya ellos tenían alguna formación, vamos a decir, con Jesucristo en su ministerio, pero no era suficiente.
Mire lo que dice el Señor. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, o sea, él vendrá en mi representación, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. O sea que, en ese orden de ideas, toda la doctrina que tenemos de los apóstoles viene ¿de quién? De Cristo. Él es la fuente. Ellos no inventaron nada. ¿Sí? El hecho de que que veamos aparentes contradicciones, no las hay. No las hay. Lo que pasa es que, como vimos en la clase también, el Señor Jesús muchas veces habló en misterio, ¿no es cierto? Para que viendo no vieran y oyendo no entendieran y no se salvaran. Pero no así los apóstoles. Ellos sí hablan claro. Las mismas palabras del Señor, pero claro. Ya no hay necesidad de darle la vuelta, ¿no? De buscarle otra interpretación. No, lo que dijo, eso es. Punto. Por cuanto la enseñanza entonces de los apóstoles provenía directamente del Señor, los escritos de Pablo, Pedro, Juan y los otros cuentan con la misma autoridad e inspiración divinas que las palabras que Jesús habló en persona durante su ministerio terrenal. Lamentablemente hay ciertas Biblias que subrayan las palabras de Jesús. Digo lamentablemente no porque esté mal en sí, pero es lamentable en el sentido de que muchas personas le dan más importancia exclusiva a lo que pronunció los labios del Señor y como que lo demás es menos importante. No. Lo que dijeron los apóstoles es igual de importante que las palabras del Señor. Hay que tener cuidado con eso. Seguimos. Específicamente, hermanos, las iglesias del sur de Galacia, de las cuales él está haciendo mención aquí, en ciudades del centro del Asia Menor, como Antioquía de Pisidia, ya lo dije, Iconio, Listra y Derbe, donde Pablo había ministrado en su primer y segundo viaje misionero, eran esas iglesias. Y el hecho de que Pablo fundara esas iglesias, ciertamente le facultaba para tratar con ellas en pleno ejercicio de su autoridad apostólica. O sea, sentido común, ¿no? Imagínense ustedes aquí, Pastor Ricardo, fundador de aquí, y que ya no le vamos a obedecer y nos vamos a rebelar. Él tiene en ese sentido autoridad, no propia de él, pero la que el Señor le dio para establecer esta iglesia. Imagínense ustedes lo que estaba pasando allí. El mismo apóstol Pablo, que fundó, que estableció estas iglesias locales, ahora estaba siendo atacado. El hecho de que Pablo fundara estas iglesias le facultaba para tratar con ellas en pleno ejercicio de su autoridad apostólica. La mención de estas iglesias es breve e impersonal, porque de hecho ni siquiera se mencionan las ciudades, si se dan cuenta, simplemente a las iglesias de Galacia, punto. Es breve e impersonal y se nota la falta de palabras efusivas que ocurren con frecuencia en otras epístolas. La contrariedad que manifiesta ante su alejamiento del Evangelio de la Gracia le obliga a obviar los elogios y comentarios personales, optando por un saludo apostólico simple para proceder de inmediato con la reprimenda doctrinal. Vamos al segundo encabezado. Ya hablamos de su autoridad. Ahora hablemos de su mensaje, el Evangelio. Versículos 3 y 4. Gracia y paz sean a vosotros de Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Como Pablo explica más adelante en la epístola, el evangelio que él predicaba no era según hombres,
Pues ni yo lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Eso está claro. Y de hecho, bueno, sabemos que Pablo no aprendió todo en el camino a Damasco. Eso fue apenas el principio, ¿no? Eso fue su conversión. Pero las revelaciones importantes, ya saben, dónde las tuvo, ¿no? Eso está en 2 Corintios 12. Así que, sin duda alguna, Pablo recibió toda la doctrina del mismo cielo. ¿Ustedes se imaginan eso? Ahora, dos palabras aquí preciosas y relacionadas con el Evangelio son gracia y paz. La primera, la gracia, es la fuente de la salvación. La segunda es el resultado. La gracia es positiva, tiene que ver con nuestra posición firme en Cristo. En Cristo, por gracia, hemos sido justificados, ¿verdad? La paz es el resultado práctico de su aplicación. ¿Cuál es el resultado de haber sido justificados? Lo vimos también en la mañana, Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, ¿qué? Paz para con Dios. Las dos, por supuesto, fluyen igual de Dios el Padre a través de su Hijo, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. La gracia, como dijo Juan en el capítulo 1, la ley por medio de Moisés fue dada. La gracia y la verdad por medio de ¿quién? Por Jesucristo. Ya que no ofrece gracia ni suministra paz, el sistema legal enseñado por los judaizantes mentirosos es atacado aún por medio de este simple saludo. Esto también es súper importante. Como desde el mismo principio, desde sus saludos iniciales, él ya está empezando a atacar el judaísmo. Sí, hermanos, si uno se justificara ante Dios y se hiciera poseedor de la salvación mediante las obras, como lo sostenían aquellos falsos maestros, la gracia queda excluida por completo. ¿Se dan cuenta? Pablo dice gracia. ¿Qué dicen los judaizantes? Obras. Desde el puro principio está atacando el problema. Esto se recibe únicamente por gracia. Esa es la fuente de la salvación. Y la paz, hermanos, es inalcanzable porque nadie sabe si tiene suficientes méritos para obtener la seguridad de eterna salvación. Por eso los que creen en una salvación por obras o en la cual ellos tienen participación, no pueden tener paz. Porque no saben si hoy o mañana puede perder la salvación y están en un ir y venir. Por eso ellos no pueden experimentar ni gracia ni paz. Pablo está atacando el problema desde el principio. Ahora, cuando hablamos del mensaje del Evangelio, rápidamente, él menciona tres cosas: su naturaleza, su objeto y su fuente. Primero, la naturaleza del Evangelio. Versículo 4a, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. ¿Cuál es la naturaleza del Evangelio, hermanos? La muerte expiatoria de Jesucristo. Esa es la naturaleza, el corazón del Evangelio. La muerte expiatoria de Jesucristo. Al pasar de la gracia a un sistema legalista por obras, los gálatas habían ignorado la importancia y el significado de la muerte de Cristo. Eso es básicamente lo que estaban haciendo o lo que está ocurriendo en estas iglesias. Estaban ignorando el corazón mismo del Evangelio. ¿Ustedes se imaginan eso? Sí, Cristo más. No, es que si agregas algo, entonces ya Cristo no es suficiente. El corazón del Evangelio es el sacrificio voluntario que Cristo hizo de sí mismo por nuestros pecados. Si agregas cualquier otro ingrediente, entonces ya no tenemos evangelio. Por eso el tema que yo le puse así a la carta es: no hay otro evangelio. No hay otro evangelio.
La salvación no se gana con esfuerzos individuales para eliminar el pecado, sino mediante la confianza personal en la promesa de Dios de perdonar el pecado por medio de la obra de Jesucristo. Punto. Su muerte expiatoria fue la parte más esencial del plan divino de redención, sin la cual todas sus enseñanzas y obras milagrosas habrían sido ilusiones carentes de sentido. Sí, mis hermanos, si quitamos del centro o si le agregamos algo a la muerte expiatoria de Cristo, todo lo demás carece de sentido. Aparte del sacrificio y la muerte de Cristo, su ministerio en la tierra habría manifestado el poder y la verdad de un Dios grande y maravilloso, pero un Dios con quien los hombres jamás podrían ser reconciliados porque no tendrían escapatoria frente a las consecuencias del pecado. No importa cuán buen ejemplo, como muchos lo ponen así, no importa cuán grande hubiera sido el ejemplo de nuestro Señor, si Él no murió por nosotros, estaríamos igual, muertos en nuestros delitos y pecados. No habría ningún poder en nosotros. Como ningún hombre puede eliminar el pecado por las obras, resulta imprescindible que le sea perdonado. O sea, en términos de justicia delante de Dios, como el hombre no puede eliminar el pecado a través de las obras, le resulta imprescindible que le sea perdonado. O sea, sí o sí el pecado tiene que ser no solo cubierto, perdonado, quitado de en medio. Por esa razón fue necesario e ineludible, como dice Pedro, primera carta, capítulo 2, verso 24, que Él mismo, Cristo, llevará nuestros pecados, la copa también de la cual se habló hace rato. Él llevará nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Para qué? Para que nosotros, estando muertos a los pecados, esos que Él llevó en el madero, ahora vivamos a la justicia. ¿Ve? Sin una muerte expiatoria, ya no tenemos evangelio. Si Cristo no hubiera muerto en nuestro lugar, tampoco habría resucitado por nuestro bien. Y si no hubiera resucitado, como dice Pablo, la predicación del evangelio sería en vano. Confiar en el evangelio carecería de valor y todos los hombres seguirían aún muertos en sus delitos y pecados. 1 Corintios 15, 14 al 17. La expresión se dio a sí mismo por nuestros pecados afirma que el propósito de la venida de Cristo consistía en ser presentado como una ofrenda por los pecados. Cristo no vino primordialmente a tener un buen ministerio terrenal. Cristo no vino primordialmente a ser un ejemplo de vida. Cristo no vino primordialmente a liberar a una nación. No. Ese no fue el propósito de su venida. El propósito de la venida de Cristo consistía en ser presentado como una ofrenda aceptable por los pecados de aquellos que vino a pagar. Y la garantía de que esa ofrenda fue aceptada en el tribunal del cielo ante el gran juez es su resurrección. ¿Ve? O sea, aquí tenemos todo el evangelio. La muerte de Cristo es el corazón del evangelio. Es la esencia misma del evangelio, a lo que Cristo vino. Y el sello de que esa ofrenda fue aceptada en el tribunal del cielo es su resurrección. Ahí tenemos el evangelio completo. Número 2, el objeto del evangelio. Ya hablamos de su naturaleza, ahora hablemos del objeto. Librar del presente siglo, como dice el versículo 4. Ve. El propósito del evangelio es librarnos a todos los que creemos en Cristo del presente siglo malo. Esa palabra librarnos
transmite la idea de rescatar del peligro. ¿Sí? Como cuando en la famosa operación Jaque en Colombia, yo creo que muchos supieron. ¿Qué hicieron los secuestrados para ser libres en esa operación? Nada. Ni voluntad tenían para salir. Fueron rescatados de una forma que eficaz. No por nada en ellos, no por sus esfuerzos, no porque corrieron más rápido. No. Igual ocurre aquí, hermano. Ese es el término aquí. Librarnos, rescatarnos de este presente. A eso vino Cristo. A librarnos del reino de las tinieblas para trasladarnos a su propio reino. De una manera eficaz, sin nuestra participación. Pedro usó también esa expresión para describir la manera como Dios le libró de la prisión. Ustedes saben, Pedro encarcelado. ¿Qué hizo Pedro para salir de la cárcel? Salió como si nada. El punto aquí es que la muerte de Jesús fue una operación de rescate eficaz. El único medio posible para salvar a los hombres del mundo condenado y de la muerte eterna, dándoles vida eterna. Ahora, la palabra siglo o aión no se refiere aquí a un periodo de tiempo, sino más bien a un sistema pasajero y transitorio, que es malo en este caso, como dice el texto. ¿Librarnos de qué? Del presente siglo malo. Ese es el carácter de este siglo, es malo. Es el sistema satánico que ha dominado al mundo desde la caída y lo seguirá dominando hasta el regreso del Señor. Aunque ya está atado, pero todavía este mundo está bajo el príncipe de las tinieblas. Aunque los creyentes no son removidos de la tierra hasta morir o ser llevados con Cristo en su segunda venida, sí son rescatados del presente siglo malo tan pronto creen en Jesucristo como Señor y Salvador. Todavía están en este mundo, pero ya no le pertenecen. Han sido rescatados en ese sentido de ese sistema mundano, de ese sistema maligno. La vida cristiana fiel, entonces, es la vida celestial vivida aquí en la tierra. Eso es lo que quiere decir el Señor cuando dice, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Ya no vivimos conforme al sistema que opera en el mundo. Ahora, como nuestra ciudadanía está en los cielos, hemos de vivir ¿cómo? Pues conforme a las reglas, a las normas y a los estándares de ese reino. Vivimos la vida celestial aquí en la tierra. En tercer lugar, la fuente del Evangelio. Ya hablamos de la naturaleza del Evangelio, el objeto del Evangelio y rápidamente la fuente del Evangelio. Dice aquí, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Esa es la fuente del Evangelio. La voluntad de Dios. Sí, la fuente del Evangelio Salvador de Jesucristo es la voluntad soberana, amorosa, compasiva y generosa de nuestro Dios y Padre, que de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pregunta, ¿quién convenció a Dios de que mandara a su Hijo? ¿Quién de los hombres, por decir de alguna manera, le movió el corazón, las entrañas a Dios para que mandara a su Hijo? Nadie. Lo hizo porque quiso, de su sola voluntad. Punto. Jesús oró así en el Getsemaní, Lucas 22:14. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesucristo siempre vino en sumisión y obediencia a su Padre. Vino eso, a cumplir su voluntad. ¿Y cuál era la voluntad de que le envió?
que no perdiera ninguna de las ovejas. ¿Y cómo es que no iba a perder ninguna de las ovejas? Pagando el precio justo de su rescate. Así que la voluntad del Padre, por supuesto, no era pasar de su Hijo esa copa, porque de otro modo el mundo no podría salvarse. Fue la voluntad del Padre que su Hijo precioso muriera a fin de que todos los que confían en Él pudieran vivir. Esa era la voluntad del Padre. El Padre envió al Hijo a morir y el Hijo puso su vida en rescate de manera obediente y voluntaria. En términos específicos, hermanos, cada creyente es rescatado, liberado a causa de la voluntad de Dios en su gracia soberana. Como dice Juan 1, versículos 12 al 13, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, porque estos son más listos, porque estos son más inteligentes, porque estos se ganaron el derecho. No. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de carne, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Punto. Así, la salvación se separa por completo de la voluntad humana y queda sumida en las profundidades del decreto soberano de Dios. Como afirma Pablo en Efesios 1, 4 al 5, según nos escogió en Él, ¿cuándo? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, ¿según qué? Según lo que vio en el hombre, según nuestras buenas obras, según el puro afecto de su voluntad. Y número 3, el tercer encabezado, ya este es mucho más breve, versículo 5, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuál era el motivo de Pablo al escribir estas palabras? Como siempre, darle la gloria a quien la merece. Pablo concluye su introducción con una doxología digna de un Dios que salva en gran manera. A la luz de lo que hemos visto, ¿realmente quién es el único digno de nuestra gloria y nuestra alabanza? Solo Dios. Su motivo para escribir a las iglesias en Galacia era reconocer en últimas que Dios es digno de gloria por los siglos de los siglos. Ojo con esto. Por eso, tampoco puede ser un evangelio de obras donde el hombre tiene alguna participación, porque en ese caso la gloria es compartida. Ya la gloria no se la lleva a Dios completa, no, porque pues 50-50, bueno, en el mejor de los casos 90-10, ¿sí? Porque pues yo tuve que decidir al final. No, con Dios no es así. Si la obra fue 100% de la voluntad de Dios, si el rescate ejecutado fue 100% obra del Hijo, y si el llamamiento eficaz fue 100% obra del Espíritu, ¿quién se debe llevar el 100% de la gloria? Pues solamente el que lo hizo. Solamente Él. Más aún, bueno, ya lo dije, la meta final del Evangelio es la gloria de Dios por Jesucristo. Hermanos, ya con esto termino. En estos 5 versículos introductorios de Gálatas, Pablo cubre las 4 etapas de salvación del hombre, en términos generales, por supuesto. La primera, pues, es el decreto soberano de Dios para salvación. La segunda, pues, la muerte expiatoria de Cristo por los pecados del hombre. La tercera, pues, tiene que ver con el nombramiento de los apóstoles para dar testimonio vivo de esa provisión divina. Fue los canales, los medios a través de los cuales Dios entregó este mensaje o esta salvación tan grande. Y la cuarta etapa fue el regalo de la gracia y paz que Dios da a aquellos que creen en Jesucristo. En cada una de las etapas, el Padre y el Hijo trabajan juntos.
porque su voluntad y su trabajo son siempre una misma cosa. El Hijo no hace nada por su cuenta. Y el Padre no hace nada a escondidas del Hijo tampoco. Los dos trabajan mancomunadamente. Los dos trabajan con un mismo fin, con un mismo propósito: la salvación de aquellos que en su soberana voluntad escogió salvar. Y por lo tanto, juntos son dignos de recibir toda la gloria. Como dice Apocalipsis 5:13, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono, ¿quién? El Padre. Y al Cordero, ¿quién? El Hijo. Ahí los tenemos juntos. Los dos hicieron su trabajo, por lo tanto, como dice aquí en Apocalipsis, los dos sea la alabanza, la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por este mensaje, por estas palabras que nos refrescan una vez más, no solo la mente, pero sobre todo nuestras almas sedientas, necesitadas de ti, de un evangelio sano. Gracias te damos, Señor, porque nos la recuerdas una vez más para nuestro bien. Y te rogamos, Señor, que así, mientras nos adentramos al estudio de esta epístola, que tú sigas, Señor, alentándonos como iglesia, alentando nuestras almas, nuestras vidas, y que podamos, Señor, poner por obra estas cosas en el poder de tu Espíritu y para tu gloria. Gracias te damos por esta salvación tan grande. En Jesucristo. Amén.